Hola, mi nombre es María. Nací en Milán, en 1575, en el inmenso Palacio Marino, un lugar hermoso, pero con una historia llena de dolor. Cuando tenía solo 1 año de edad, mi madre falleció, y mi vida tomó un rumbo muy diferente al que podría haber imaginado. Sin ella, la tristeza se apoderó de mí, y pronto mi padre comenzó una disputa para decidir quién se quedaría con la herencia de ella. Era una lucha interminable, y en medio de todo esto, me quedé sin nadie que realmente me abrazara. Pasé mi infancia lejos de la compañía de amigos o de una madre amorosa, viviendo bajo la mirada estricta de mis tías. Ellas me criaron, pero siempre me vi como una carga, y sinceramente, no podían darme el cariño que tanto necesitaba. Cuando tenía 13 años, mi padre decidió que el convento era el lugar para mí. Así, en 1588, fui enviada al convento de Santa Margarita, como si eso fuera la solución a todo. No sabía exactamente qué esperar de una vida religiosa, pero sabía que sería un lugar donde la soledad podría acompañarme muy de cerca. Cuando llegué al convento de Santa Margarita, pensé que mi vida sería de silencio y reclusión, donde finalmente podría encontrar algún tipo de paz. Pero la realidad fue muy diferente. En 1591, hice mis votos y fui consagrada como hermana, María. Comencé a ser llamada así, y todos a mi alrededor veían en mí una monja dedicada, con una mente aguda y un comportamiento ejemplar. La vida religiosa parecía ser el único camino posible, y me entregué a ello con todo lo que tenía. En el convento, me destaqué por mis estudios y mi disciplina, y eso me trajo respeto. Sin embargo, mi origen noble y mi prestigio no me hicieron invisible. Había algo en mí que, incluso en silencio, llamaba la atención de quienes estaban cerca. Era respetada, pero también sabía que detrás de mi vida de votos existían deseos y sentimientos que nadie parecía querer ver. Pero, dentro de esas paredes silenciosas, me preguntaba, ¿realmente esta vida era para mí? En 1597, mientras pasaba mis días en el convento, ocupada con mis clases y oraciones, algo inesperado ocurrió. Conocí a Giovanni Paolo Ollo, el conde, que vivía en las cercanías. Era un hombre imponente, con una presencia que parecía dominar cualquier sala. No pasó mucho tiempo antes de que él y yo comenzáramos a conversar, y pronto lo que comenzó como una amistad casual se transformó en algo más profundo. Ambos sabíamos que esa relación era prohibida. Yo, una monja dedicada a los votos de celibato, y él, un noble con un mundo de responsabilidades. Pero, a pesar de saber las consecuencias, algo en nuestros corazones nos hacía querer más. Con cada encuentro furtivo, con cada intercambio de palabras susurradas, sentíamos que algo estaba creciendo entre nosotros. Usábamos trucos, como una cesta atada a una cuerda para comunicarnos, e incluso creamos llaves falsas para que él pudiera visitarme en secreto. Era una pasión prohibida, pero que, en el fondo, parecía lo único que me hacía sentir viva de verdad. Lo que comenzó como un tímido secreto entre el conde y yo, pronto tomó una proporción mucho mayor de lo que jamás imaginamos. En 1602, después de mucho tiempo viéndonos a escondidas, algo ocurrió. Estaba embarazada. La noticia llegó a mí como un shock, una mezcla de miedo y sorpresa. ¿Cómo pudo pasar esto? Yo, una monja, viviendo una vida de promesas y votos, ahora llevaba algo tan grande, tan prohibido, dentro de mí. Ese secreto, que antes parecía solo nuestro, pronto se extendió como un incendio. El escándalo estaba a la vista, y no había vuelta atrás. El conde y yo, temerosos de las repercusiones, nos alejamos por un tiempo. Pero, como siempre sucede con la pasión, volvió a envolvernos. En 1603, quedé embarazada nuevamente y di a luz a una niña, Francesca Margherita. Era una niña que, por más que la amara con todo mi ser, no podía mantener conmigo. Entonces, tomé la dolorosa decisión de entregarla al conde para que ella fuera cuidada en secreto
lejos de las miradas de la sociedad que ya comenzaba a sospechar. El secreto que el conde y yo tratábamos de proteger se volvía más difícil de mantener cada día. En 1606, una monja que ya sospechaba de nuestra relación amenazó con contar todo. Sabía que, si ella hablaba, nuestras vidas estarían perdidas. El miedo se apoderó de mí y de Giovanni. Él sabía que la única manera de silenciar esa amenaza era con algo drástico. Y así fue como, en un acto desesperado, mandó a uno de sus empleados a acabar con la pobre monja. Cuando ella desapareció, nadie sabía lo que realmente había sucedido, pero los rumores comenzaron a circular. Sentía que todo a mi alrededor se estaba desmoronando. Y no pasó mucho tiempo para que otros involucrados en nuestro secreto, como el herrero que nos había ayudado a crear las llaves falsas, también desaparecieran, silenciados para que el secreto no saliera a la luz. Cada muerte, cada desaparición, fue un intento desesperado de mantener lo que estábamos haciendo lejos de los ojos de la sociedad. Pero cuanto más tratábamos de esconderlo, más el peso de la culpa y del miedo nos consumía. Las sombras de nuestros secretos comenzaron a expandirse de manera incontrolable. En 1607, durante un festival, la captura de Giovanni se volvió inevitable. Las autoridades comenzaron a investigar, y pronto quedó claro que algo muy mal estaba ocurriendo. Mi corazón latió fuerte cuando supe de su captura, pero lo peor aún estaba por venir. Él intentó escapar, como si todavía hubiera una oportunidad de eludir las consecuencias, pero su fuga fue en vano. Fue recapturado y finalmente condenado a muerte. Sin embargo, el destino parecía no querer darle una pena simple. Antes de ser ejecutado, Giovanni fue silenciado de una manera aún más cruel por alguien de su confianza. Un amigo, tal vez temeroso de que él revelara demasiado, le quitó la vida, manteniendo el misterio de las muertes que envolvían nuestra historia. No sabía si lo que él había hecho era una bendición o una maldición, pero lo cierto es que, con su muerte, algo dentro de mí también parecía haber muerto. El peso de la culpa fue demasiado para que cualquiera de nosotros lo cargara. El escándalo que Giovanni y yo tratábamos de esconder no fue suficiente para silenciarlo por completo. En 1608, las autoridades eclesiásticas, lideradas por el arzobispo de Milán, finalmente decidieron que era hora de enfrentarme. Abrieron un proceso en mi contra, una investigación que me llevó por un camino de tortura física y psicológica que jamás imaginé que viviría. Durante meses, fui interrogada, obligada a confesar cada detalle de mi relación con el conde y todas las mentiras que traté de ocultar. Las torturas eran terribles, y cada día me sentía más rota, más distante de quien alguna vez fui. Pero lo que más me dolía no era el cuerpo, sino el alma, que se desgarraba con cada palabra que me obligaban a decir. Hasta que, finalmente, cedí. Confesé. Admití todo lo que había hecho, aunque sabía que eso me llevaría a un destino oscuro. El dolor de la confesión fue como un peso insoportable, pero sabía que era el fin de mi libertad, el fin de mi esperanza. Tras mi condena, fui llevada a la reclusión, donde pasé los 13 años siguientes de mi vida, sola y marcada por el peso de mis decisiones. La soledad era una compañera constante, y el arrepentimiento me consumía día tras día. Cuando finalmente morí en 1650, mi historia, con todas sus tragedias y complicaciones, no fue olvidada. Tocó el corazón de muchos, y lo más curioso es que inspiró algo que jamás podría imaginar. El escritor Alessandro Manzoni, años después, utilizaría mi vida como base para crear el personaje de Gertrudes en su famoso romance Los novios y Promessi Sposi. Gertrudes, como yo, se ve dividida entre el deseo y la fe, luchando contra las tentaciones y arrepintiéndose profundamente de sus decisiones. El retrato psicológico de este personaje, con sus dilemas y angustias, fue una forma de dar voz a mi propia historia, incluso después de que yo me hubiera ido. De cierta manera, mi vida se convirtió en una lección,
un reflejo de los errores y las tentaciones humanas, recordando a todos que nuestras elecciones, por más silenciosas que sean, pueden seguirnos para siempre.